El sismógrafo perdió el control. No fue un terremoto. No fue un deslizamiento de tierra. Lo que la doctora Sofía Vargas y su equipo presenciaron a 4.000 metros de altitud en los Andes peruanos fue algo infinitamente más antiguo e infinitamente más aterrador. Las piedras megalíticas de la estructura recién descubierta pulsaban con una luz roja y sombría. Pero no era el temblor de la tierra lo que resonaba en el aire frío de la montaña. Era un latido, rítmico, profundo, pesado, como si algo colosal, aprisionado en las entrañas de la roca durante milenios, estuviera despertando. Para entender cómo llegamos a este momento, al momento en que casi liberamos algo que jamás debió haber sido tocado, necesitamos remontarnos al 14 de mayo de 2024. Machu Picchu es un testimonio del ingenio humano. Sus estructuras, levantadas sin argamasa, han resistido siglos de terremotos. La ciencia moderna explica esta resiliencia por la técnica inca de encajar las piedras con precisión milimétrica, permitiéndoles moverse y asentarse durante los temblores. Pero, ¿y si hubiera algo más? Algo que la arqueología convencional se niega a ver. El doctor Mateo Silva, arqueólogo peruano con doctorado en arqueoacústica por la Universidad de Oxford, dedicó su vida a una pregunta que sus colegas consideraban absurda. ¿Y si las civilizaciones precolombinas hubieran descubierto el poder del sonido? No como arte, no como ritual, sino como tecnología. En mayo de 2024, un pequeño terremoto, inusual para la región, reveló una estrecha fisura en una ladera rocosa a 15 kilómetros de Machu Picchu. No era un punto turístico. Era una zona remota, cubierta por la densa vegetación andina, conocida únicamente por pastores locales que, durante generaciones, evitaban ese trecho específico de la montaña, sin poder explicar por qué. Un contacto local alertó al doctor Silva sobre un zumbido extraño proveniente de la fisura. Un sonido que los pobladores más ancianos de la región decían conocer. Un sonido que sus abuelos describían como la respiración de la montaña. Silva organizó una expedición de inmediato. Lo que encontraron dentro de aquella fisura desafiaba cualquier explicación racional. Una cámara subterránea, perfectamente excavada en la roca viva, con paredes de piedra que evocaban la arquitectura inca, pero con una precisión y una escala que superaban incluso las construcciones más impresionantes de Machu Picchu. La entrada estaba sellada por una enorme losa de piedra, completamente lisa, sin marcas, sin jeroglíficos, sin ninguna indicación de quién la había construido, o más importante aún, de lo que había sido construida para contener. Con la ayuda de ingenieros geofísicos, el equipo utilizó un georradar para cartografiar el interior de la cámara sin violar su estructura. Los resultados fueron perturbadores. El GPR reveló una vasta red de túneles y cámaras, mucho más grande de lo que la entrada sugería. Una arquitectura subterránea laberíntica, como si toda la montaña hubiera sido esculpida por dentro. Pero el detalle más inquietante no era el tamaño, era el sonido. Las piedras emitían una frecuencia de 7,83 hercios. La resonancia Schumann, el pulso electromagnético natural de la Tierra. La frecuencia que algunos llaman el latido cardíaco del planeta. Solo que ese latido no era constante. Se aceleraba, se ralentizaba, como un corazón que duerme, pero que sueña. Los testimonios comenzaron a acumularse. Turistas y guardabosques de la región describían zumbidos constantes, náuseas inexplicables, una sensación de opresión que crecía a medida que se acercaban a la zona. Las autoridades locales lo atribuyeron todo a la altitud, a la histeria colectiva, pero Silva sabía que había algo más. Instaló sismógrafos de alta precisión alrededor de la estructura. Los datos eran inequívocos.
No existía ninguna actividad sísmica natural que justificara aquellos picos de frecuencia. La estructura no estaba respondiendo a la Tierra. La estructura estaba emitiendo. Como si tuviera vida propia. Como si algo en su interior estuviera comunicándose. La teoría que el equipo del Dr. Silva desarrolló era audaz. Algunos dirían, demasiado perturbadora para tomarse en serio. Las piedras no estaban simplemente encajadas. Formaban un sistema diseñado para capturar, amplificar y estabilizar la frecuencia natural de la Tierra. Una tecnología acústica de una sofisticación que nuestra civilización aún no comprende. ¿Construida por quién? ¿Para qué? Nadie lo sabía. Pero había una posibilidad que nadie quería pronunciar en voz alta. ¿Y si no era una construcción? ¿Y si era una jaula? La curiosidad humana es una fuerza poderosa, y a veces, una fuerza peligrosa. El 2 de noviembre de 2024, el equipo tomó una decisión que ninguno de ellos olvidará jamás. Propusieron utilizar una sonda ultrasónica de alta potencia, desarrollada originalmente para aplicaciones industriales, para limpiar la resonancia de las piedras. La teoría era simple. Al neutralizar la frecuencia, obtendrían una lectura más clara del interior de la cámara principal. Era una apuesta arriesgada, era, como descubrieron horas después, un error catastrófico. El equipo fue posicionado. Los protocolos de seguridad fueron revisados. A las 23:47, la sonda fue activada. El suave zumbido que se había vuelto constante en aquel lugar comenzó a cambiar. Primero, se intensificó. Luego, se transformó en algo que no debería existir. Un rugido infrasónico que atravesaba los huesos, que llenaba los pulmones con un peso invisible, que hacía doler los dientes y llorar los ojos sin razón alguna. Las piedras, que antes solo pulsaban, ahora temblaban. La luz roja que se filtraba por las grietas se volvió más brillante, más intensa, como si algo del otro lado estuviera empujando. Y entonces llegó la comprensión. Demasiado tarde, siempre demasiado tarde. La estructura no era un templo, no era un observatorio, no era siquiera una creación de los incas. Era una prisión acústica, construida por una civilización tan antigua que nuestros registros históricos ni siquiera la mencionan. Erigida para contener algo. Algo que respiraba. Algo que vivía. Algo que usaba la frecuencia de la Tierra como su propio pulso vital. Y que había sido sellado en aquellas piedras con el único material capaz de aprisionarlo. El propio sonido del planeta. Y la sonda ultrasónica del equipo del Dr. Silva no había limpiado ese sonido. Había desactivado el cerrojo. El equipo huyó presa del pánico. El rugido ensordecedor reverberaba por las montañas como un trueno que no terminaba. El sismógrafo que antes registraba picos irregulares, ahora mostraba un patrón inconfundible y aterrador, un latido, lento, poderoso, proveniente del centro de la Tierra. Toda la montaña parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose con cada pulso, como si la propia roca fuera la caja torácica de algo inmenso que despertaba tras un sueño de milenios. Lo que fue liberado aquella noche, bajo las ruinas de una civilización olvidada, aún no lo sabemos, pero el sonido continúa. Y con cada pulso, las piedras de Machu Picchu se mueven un poco más, como si la tierra entera estuviera preparándose para lo que está por venir. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarnos en este video. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan el canal en Patreon. Su contribución nos permite seguir explorando los rincones más oscuros e inexplicables de nuestro mundo. Si tienes sugerencias de historias o fenómenos para que investiguemos, envíalas a través del formulario en la descripción. Hasta la próxima.